Bienvenidos a este tercer módulo sobre la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Quien les habla es Sonia Altamirano y estoy a cargo de esta capacitación. Bueno, en los dos anteriores módulos que hemos venido desarrollando, hemos hablado mucho acerca de cómo identificar un peligro, cómo podamos valorar un peligro, ¿no? Valorar el riesgo de que ocurra ese peligro, ¿no? Entonces, ahora en este último módulo también veíamos, ¿no? Cómo se daba la valoración del riesgo, los niveles de criticidad, y hablábamos ahí de que se tenían que implementar medidas de control, ¿no? Y que teníamos que considerar en esa valoración los controles existentes. Entonces, eh, esto de aquí obedece a una jerarquía, ¿no? Que está definida dentro de las metodologías, dentro de la bibliografía, ¿no? Entonces, es importante, pues, recordar, ¿no? Primero, ¿qué es esta jerarquía de controles, ¿no? Basado, pues, en la gestión de riesgos del IPC, ¿no? Esta jerarquía lo que hace es establecer prioridad que debemos seguir para poder implementar medidas de control, ¿no? Y lo que se busca es ir desde la más efectiva, es decir, las que eliminan al riesgo, a las menos efectivas, ¿no? Las que solo protegen al individuo, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros buscamos es poder saber cuál es la fuente, ¿no? La fuente, la raíz del peligro, ¿no? Y atacar sobre esta fuente aplicándole métodos de eliminación, de sustitución, ingeniería, ¿no? Que son mucho más fiables, ¿no? Que los que dependen del comportamiento, ¿no? Humano, como son los controles administrativos, ¿no? Los equipos de protección personal, ¿no? Aquí trabajamos mucho, pues, ¿no? Entre lo que buscamos más es la efectividad del control, ¿no? Más efectivos, acción sobre la fuente. Menos efectivo, acción sobre la persona, ¿no? Y es ahí donde incluimos, pues, ciertas consideraciones, ¿no? Este es el esquema, es la jerarquía, ¿no? La eliminación es la más efectiva, lo que busca es eliminar, remover el peligro físicamente del lugar de trabajo, del proceso. Es el método de control más eficaz. Por ejemplo, ¿no? Acá, rediseñar un producto que no requiere el uso de un químico peligroso en la fabricación, ¿no? Siempre y cuando, pues, obtengamos lo que deseamos, ¿no? Ahora, en sustitución es reemplazar el material, proceso o equipo peligroso por uno menos peligroso, ¿no? Por ejemplo, reemplazar una pintura a base de solvente con alta toxicidad por una pintura a base de agua, o cambiar una máquina ruinosa por una más silenciosa, ¿no? Esa es, por ejemplo, una sustitución, ¿no? O un control de ingeniería, básicamente es aislar al trabajador del peligro o rediseñar el puesto de trabajo para reducir sus niveles de exposición, ¿no? Por ejemplo, instalar barreras protectoras, ¿no? En las guardas, en las máquinas, ¿no? O implementar sistemas de ventilación localizadas, ¿no? O también colocar cabinas aislantes de ruido, ¿no? Ahora, eso es actuando sobre la fuente del peligro, ¿no? Y en los controles administrativos, ¿qué vemos? Bueno, aquí básicamente vamos a modificar las formas, ¿no? Por ejemplo, el control administrativo busca que se modifique la forma de cómo realizar el trabajo a través de reglas, procedimientos, capacitaciones, señalizaciones, ¿no? ¿Y esto de qué depende? Del comportamiento de la persona, ¿no? Por ejemplo, creamos un procedimiento, ¿no? Un PETS, un procedimiento operacional estándar o un procedimiento escrito de trabajo seguro para realizar capacitaciones, charlas, establecer señalizaciones, advertencias, limitar los tiempos de exposición, ¿no? Aplicando, por ejemplo, la rotación del personal, ¿no? Y como último punto, el equipo de protección personal, que lo que hace es proteger al trabajador del contacto directo con el peligro mediante la barrera del uso del equipo de protección personal, ¿no? Eso es lo último, porque no va a eliminar el riesgo, solo reduce la lesión si ocurriera el evento, ¿no?
por ejemplo, el uso de cascos, guantes y eléctricos para trabajos eléctricos o la protección auditiva o gafas de seguridad, ¿no? Tengamos en cuenta ello. Aquí se muestra esta jerarquía de controles en dos situaciones, ¿no? La situación actual, como es la pirámide, ¿no? Donde se enfatiza que las medidas menos efectivas son a menudo las más comunes, ¿no? Mientras que la situación deseada, como un cono invertido o embudo, representado de cómo se debe priorizar la eliminación del peligro, ¿sí? En la fuente, ¿no? Por ejemplo, acá el principio fundamental es que la jerarquía de los controles debe ir del más efectivo al menos efectivo, ¿no? El más efectivo tiene que ir arriba, ¿no? Que se enfoca en eliminar el peligro en su origen, ¿no? Al menos efectivo que va abajo, que se enfoca en proteger de la exposición al peligro, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es cómo se han dividido estas 5 barreras, ¿no? Donde se aplican, perdón, se han dividido estos 5 niveles en 2 categorías, las barreras duras y las barreras blandas, ¿no? Las duras, ¿no? Están definidas, pues, básicamente en el control en la fuente, como la eliminación completa del peligro, es el control más efectivo, ¿no? Y deja de hacer, como dejar de hacer un trabajo que es peligroso, ¿no? O el de sustitución, que es reemplazar el material, los equipos, los procesos por uno de menos riesgo, sustituir una pintura, ¿no? Por ejemplo, con un solvente de menor toxicidad por uno de agua, quizás, ¿no? O de ingeniería, rediseñar los equipos, procesos de trabajo, para que podamos aislar, ¿no? Para que podamos aislar a la persona del peligro, ¿no? Por ejemplo, instalaciones de ventilaciones con extracción, colocar guardas, ¿no? O implementar en las barreras ya blandas, ¿no? Que ya está el tema de enfocarnos en el medio y en el comportamiento, ¿no? Como son la implementación del tipo de características administrativas, como son entrenamientos, capacitaciones, procedimientos, ¿no? O como último esquema, pues ya el tema de los CPPs, ¿no? Donde no se, lo que es más es el menos efectivo porque solo protege al trabajador si es que lo usa correctamente, ¿no? Y si el implemento está en buen estado, ¿no? ¿Ok? Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Una situación actual como se muestra es que muchas organizaciones confían en gran medida en los controles administrativos y los CPPs, ¿no? Por eso que esa es la base ancha de la pirámide, ¿no? Que son las medidas menos confiables, ¿sí? Y que requieren una intervención continua, ¿no? Mientras que la situación deseada, como es el cono invertido, ¿sí? Aquí es donde básicamente están, donde se deben implementar las barreras duras, ¿no? Que reducen la dependencia de estas barreras blandas, eh, aquí, ¿no? Es lo que menos se utiliza, ¿sí? Entonces, y aquí lo que debería ser más pequeño debería ser el tema de las barreras blandas, ¿no? En resumen, pues, ¿qué podemos decir? Que lo que buscamos es un enfoque proactivo, jerárquico para la seguridad, ¿no? Buscando siempre la eliminación del riesgo antes de tener que depender de medidas que solo lo van a mitigar. Aquí tenemos esta jerarquía de controles operacionales, eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, equipos de protección personal, ¿no? En eliminación nos haremos la pregunta, ¿se puede eliminar el peligro? ¿Se cambian los procesos? ¿Se elimina un proceso o un conjunto de actividades? ¿No? No se realiza, ¿no? La tarea de esa manera, se transfiere trabajos, ¿no? O se sustituye, es decir, se puede sustituir si es algún componente, ¿no? De lo que estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, se puede cambiar las máquinas, los equipos, las herramientas, ¿no? Por uno de menor riesgo, o se puede sustituir una máquina que genere mucho ruido por una más silenciosa, ¿no? O se puede cambiar las tareas por otra, ¿no? O em, se puede cambiar el mobiliario de la oficina de ergonómicos por mobiliarios, ¿no? Que cumplan los estándares de ergonomía, ¿no? O se puede sustituir materiales no, que no sean degradables, ¿no?
por otros que sean biodegradables, ¿no? O en la parte de control e ingeniería, básicamente que se puede reducir algún componente de riesgo, ¿no? Mediante alguna solución de ingeniería, ¿no? Aislamiento, por ejemplo, del equipo, instalaciones de pisos antideslizantes, instalaciones de iluminación artificial, ¿no? Se pueden aplicar, ¿no? O aislamientos en círculos eléctricos, ¿no? O en control de ingeniería se puede reducir el riesgo mediante algún procedimiento, alguna práctica, ¿no? ¿No? Se establecen procedimientos de trabajo, instructivos de seguridad, ¿no? O en la parte de los equipos de protección personal se puede reducir también algún componente del riesgo difícil, pero lo que se hace es utilizar los equipos de protección personal asignados. Una vez que hemos aplicado la jerarquía de controles de riesgo, vamos a determinar pues los controles y gestión del control residual, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que buscamos en la determinación de controles residuales, del riesgo residual, es básicamente pues evaluar cómo está nuestro desempeño dentro del sistema de gestión, ¿no? Para eso hay que calcular, para calcular el riesgo residual hay que establecer la metodología con la que veníamos trabajando, hay que calcular nuevamente los índices, calcular la probabilidad, la severidad, ¿no? Pero aquí ya no tenemos en cuenta los controles existentes, sino los controles propuestos, ¿no? Con eso se va a permitir, pues, saber si es que estamos controlando el riesgo con la implementación de estos controles adicionales, ¿no? O cambios de los controles que hayamos propuesto, ¿sí? De esa manera se mantiene actualizado, se puede utilizar de forma constante en el tiempo, ¿no? Y la finalidad siempre es mejorar nuestro sistema de gestión a través de la prevención de los accidentes, ¿no? O enfermedades ocupacionales. Aquí tenemos una matriz de Hiper que contiene la reevaluación de los riesgos, ¿no? Esta reevaluación está esquematizada de acuerdo a la metodología que hemos empleado inicialmente. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz hiper que se ha elaborado para un operario de pesca, ¿no? La actividad es elevar, ¿no? la bola de la pesca, y para eso se hacen estas actividades, ¿no? Una de ellas es poder hacer una actividad de izaje de esta bola, y al momento que pasa ello, pues existe el peligro de que el piso esté mojado, ¿no? Y producto de este piso mojado tenemos dos potenciales riesgos, uno que sea caída al mismo nivel y el otro que sea caída a distinto nivel, ¿no? Porque puede caer al agua, ¿sí? El trabajador. Y en otra actividad o tarea, perdón, que estamos evaluando es el izado de la bola, ¿no? En altura. Entonces aquí el riesgo es la caída del objeto en altura, por ejemplo, ¿no? Entonces también tenemos esas consideraciones. Haciendo la evaluación y la valorización del riesgo, el nivel de criticidad pues de la primera sale importante e intolerable, ¿no? Mientras que en la última, en los objetos en altura, pues no, sale intolerable también. Y en estos, como estamos en una escala de nivel rojo, ¿no? Tenemos medidas de control, ¿no? Que se han implementado, que son las existentes que tenemos ahí, que hay procedimientos de trabajo seguro, que tienen ¿cómo se llama? El personal está entrenado, que ha recibido capacitación, o sea, los controles que han definido en la organización, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, se hace una reevaluación proponiendo controles, ¿no? Nuevos a fin de que puedan controlar o minimizar, ¿no? Por ejemplo, de esta manera, para lograr tener un riesgo residual que esté en categorización de moderado, ¿no? Esos nuevos controles que estoy implementando son los que van a formar parte de mi plan de seguridad y salud, ¿no? Parte de mi planificación preventiva, ¿no? Entonces, se recomienda pues la implementación ¿cómo se llama?, de restricciones de acceso, ¿no? Se recomienda el cambio, la parte de nuevas metodologías, ¿no?
que podamos asegurar que este nivel de criticidad, ¿no? Las inspecciones previas al uso, las herramientas, ¿no? Mantenimientos preventivos de los equipos. Entonces, está dentro esquematizado. Vamos a realizar un taller sobre la elaboración de las matrices I per se, ¿no? Para eso vamos a recordar los pasos que anteriormente habíamos hablado en la primera etapa acerca de la identificación de peligros, en una segunda etapa la evaluación de los riesgos y en una última etapa el control de los riesgos, ¿no? Y dentro de esta primera etapa que estoy haciendo, la identificación de los peligros, recuerden, hay que identificar el puesto de trabajo, hay que identificar los procesos, las actividades, las tareas, y a cada una de esas actividades y tareas hay que identificar los peligros a los cuales se expone el personal. Dentro de la evaluación de riesgos vamos a enfocarnos aquí en poder hacer esta evaluación en función pues a la metodología que estemos empleando, ¿no? Vamos a identificar los riesgos asociados a cada uno de los peligros que estoy identificando por tareas. Muchas veces pueden ser por un peligro, pueden haber dos riesgos, como vimos en el caso del operario de pescas, ¿no? Que teníamos ahí que mientras que se hacía ¿cómo se llama? La actividad de lisado de la bola, teníamos dos riesgos potenciales, ¿no? Que eran caídas al mismo nivel o caídas a diferente nivel, ¿no? Entonces, para esa actividad, ¿no? Entonces, también tenemos que hacer ese esquema y al final, pues, controlar los riesgos. ¿Mm? Vamos a analizar este puesto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una operación en construcción, ¿no? Nos indican de que tenemos 5 personas que realizan la labor, que no han recibido capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Que cuentan con un procedimiento de trabajo muy básico y el tiempo que le dedican a la actividad son todos los días, 8 horas diarias. Si ustedes cuentan con toda esa información, una de las metodologías que podríamos utilizar serían la metodología de los índices. Primero vamos a identificar pues el puesto de trabajo que será analizado, ¿no? Tenemos los analistas de procesos, el operario civil, tenemos el operador electricista y el ingeniero de obra. En este caso estamos identificando el puesto que vamos a analizar como el operador civil. ¿Mm? Entonces, para este puesto que es el operador civil, lo que vamos a hacer es identificar procesos, actividades y tareas que estén relacionadas con este puesto de trabajo, ¿no? Para eso, ¿qué vamos a desarrollar? Vamos a revisar la documentación de la organización. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a solicitar el organigrama, la descripción de los puestos de trabajo, el flujo de los procesos, ¿no? Que nos van a permitir conocer un poco más qué es lo que hace la persona. Asimismo, recuerden que en el artículo 77 establece pues de que debemos considerar, ¿no? Qué antecedentes han habido, ¿no? Y ahí podremos ver si es que han habido accidentes o incidentes o enfermedades ocupacionales de trabajo, ¿sí? Entonces, para poder ser considerados, ¿no? Aquí también consideraremos algunas susceptibilidades, ¿no? Que pueda tener la persona, ¿sí? La edad, por ejemplo, es fundamental también tener en cuenta, o si tiene algún antecedente en temas de salud, ¿no? Luego de ello, también es importante siempre hacer un recorrido en el lugar de trabajo a fin de que podamos conocer, entender el proceso y realizar las consultas a los trabajadores, identificar sus actividades, sean rutinarias, no rutinarias, y las situaciones de emergencia, ¿no? Todo eso hay que esquematizarlo, ¿no? Por cada actividad, ¿sí? Que conforman un proceso, por cada una de estas actividades de los procesos, ¿no? ¿Cuáles son las tareas que están desarrollando? Y a esas tareas clasificarlas, rutinarias, no rutinarias, emergencia, ¿no? Las rutinarias son las que hacen siempre, diariamente. Las no rutinarias son aquellas que se hacen de manera eventual o casi nunca se desarrollan, ¿no? Son excepciones, ¿no? O se hacen de manera muy esporádica, ¿no? Y las de emergencia son aquellas que van a paralizar nuestras actividades
en las cuales yo tenga que tomar alguna acción, ¿no? Y evacuar del lugar y la zona, ¿no? Entonces, esta es la primera etapa, hacer un esquema de todo lo que yo voy a tener que emplear, desarrollar pues actividades, ¿no? Y por cada actividad sus tareas y su clasificación de estas tareas. Luego, el tercer paso es identificar los peligros por cada tarea realizada, ¿no? O una descripción de la misma. Por ejemplo, ¿no? Aquí a través de la observación que vamos a desarrollar durante el recorrido y se realizan las entrevistas también a los trabajadores y se utiliza una lista, ¿no? O un checklist de verificación, ¿no? Por ejemplo, la tarea replanteo y trazado, ¿no? ¿Qué observo? ¿Qué peligros podrían ocurrir? Bueno, la radiación no ionizante del sol, ¿no? ¿Qué tipo de peligro? Físico. Extracción de tierras para profundidad de 5 metros. Primer peligro, retroexcavador en el terreno inestable, ¿no? ¿Qué tipo de peligro? Mecánico. Otro peligro, líneas eléctricas subterráneas, ¿no? Eléctrico. Uso de herramientas manuales para culminación, falta de orden y limpieza, ¿no? Locativo y gases tóxicos químicos, ¿no? Auxilio a compañero sepultado por derrumbe, terreno inestable, ¿no? Y también es del tipo locativo. Y en este caso hay que categorizar, ¿no? En el siguiente ítem lo que hacemos es caracterizar el riesgo para cada peligro identificado. Por ejemplo, si aquí básicamente es determinar el riesgo inicial y la consecuencia que está relacionada a cada peligro que estoy identificando, ¿no? Teníamos aquí la radiación no ionizante por la exposición al sol, es un peligro del tipo físico, ¿no? Y el riesgo inicial, pues aquí es, ¿no? Que yo tengo una exposición al sol, ¿no? La consecuencia podrían ser cáncer a la piel, ¿no? Quemaduras, ¿no? Por ejemplo, la retroexcavadora, ¿no? Que está en el terreno, ¿sí? Que es inestable, mecánico. ¿Qué podría pasar? Volcaduras, consecuencias, ¿no? Fracturas, muerte, ¿no? El uso de la presencia de, de instalaciones eléctricas subterráneas, ¿no? ¿Qué tipo de riesgo tendría? Contacto, ¿no? Contacto y por lo tanto podría haber quemaduras, ¿no? Inclusive la muerte, ¿sí? O la falta de orden y limpieza, ¿no? Que podría generar caídas al mismo nivel, por ejemplo, ¿no? Y eso, ¿qué consecuencias? Contusiones, heridas, golpes, ¿no? Entonces, está aquí, pues, por cada uno, por cada peligro que he identificado, está identificado, pues, el riesgo asociado, ¿no? Como parte de la evaluación del riesgo, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los controles existentes, ¿no? Con los cuales la organización, al momento de que yo estoy haciendo esta elaboración o actualización de la matriz, cuenta, ¿no? Para ello, nos basamos en la jerarquía de controles de riesgos, ¿no? Desde eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y EPPs, ¿no? Y de acuerdo a este esquema, lo que vamos a hacer es definir, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí una evaluación de la exposición de la radiación UV, la exposición solar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, como control administrativo existente, tengo la capacitación que se les ha dado por el uso del bloqueador solar, ¿no? Y el EPP se les ha dado una gorra con ala ancha, ¿no? O, por ejemplo, el tema del vehículo, ¿no? El tema de la retroexcavadora, que estaba en superficie inestable, que podría sufrir una volcadura, ¿no? Y para eso, que se ha puesto ahí las charlas, ¿no? Las charlas de seguridad, el kit de seguridad también que puedan tener el vehículo, ¿no? Para evitar, pues, algún contacto. O cuando ocurre el accidente sea protegido, ¿no? Por ejemplo, las caídas al mismo nivel, las inspecciones previas del entorno de trabajo, ¿no? Y las charlas de seguridad, ¿no? Son algunos implementos que se han podido desarrollar y es lo que existe en la organización en la actualidad.
Como les dije hace un momento, nos daban información pues de que si no tenían charlas, de cuánta cantidad de personas estaban expuestas para esas actividades. También nos decían los horarios de trabajo. Entonces eso nos hace pensar pues en que tenemos que definir una metodología con la cual tengamos toda esa información, ¿no? Y aquí tenemos la metodología pues que es de los índices, ¿no? Donde se habla, el índice va del 1 al 3, ¿no? Y de ahí eso va en función a las personas expuestas, ¿no? De 1 a 3 el índice es 1, ¿no? De 4 a 12 el índice es 2, ¿no? Y más de 12 el índice es 3, ¿no? Por ejemplo, nos decían que habían 5 operarios, ¿no? 5 personas, que no había, y también igualito, se evalúan los procedimientos existentes, vimos que dentro de los controles, ¿no? No tenían, ¿no? Definido. Eso también me hacen pensar que al no haber una metodología, un procedimiento existente, ¿no? Mi índice van a ser 3, ¿no? Capacitación, dijo que no habían recibido capacitaciones, 3, ¿no? La exposición, 8 horas diarias, ahí está, ¿no? Entonces eso nos va a permitir a nosotros determinar pues la probabilidad y luego de ello, ¿no? Recuerden que la probabilidad va a ser la suma de todos estos índices, luego de ello eh, ese riesgo que estábamos diciendo, las consecuencias posibles, ¿no? Por ejemplo, la exposición a la radiación solar, existe la posibilidad de que exista quemaduras o cáncer, ¿no? Entonces ahí mi severidad sería 3, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Y el producto de este nivel de probabilidad con el nivel de severidad me va a dar la criticidad del riesgo, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener que valorizar el riesgo. Miren, por ejemplo, para esta actividad que decíamos, pues, de que teníamos, ¿no? Un nivel de riesgo en función, pues, a la consecuencia que era la exposición a la radiación solar, considerando las medidas de control existentes, ¿no? Índice de personas, 2, porque son 5 personas que están expuestas a ese peligro, ¿no? El índice de procedimientos establecidos, 2, ¿sí? El índice de capacitación, 3, porque no existían, ¿no? El índice de exposición, 3, porque están todo el día, la suma es 10, ¿no? Y por 3, 30, entonces es un riesgo. Si vamos aquí a la matriz, donde dice el nivel de riesgo, intolerable, ¿no? Y al ser intolerable, su significado es que se deben establecer medidas de control para luego aplicar mejora continua, ¿no? Y ahí la prioridad de acción va, pues, si es que es intolerable, su prioridad es 1, ¿no? Si hubiera salido importante es 2, o 3 si hubiera salido moderado, ¿no? Entonces, en este caso es crítico este riesgo, ¿no? Y, por ejemplo, si vemos en la parte inferior, donde hablamos, pues, de un nivel de riesgo por el tema del vehículo, la volcadura, ¿no? Miren, la severidad es 3, crítica, ¿no? Y eso hace que el riesgo también sea intolerable. ¿Mm? Una vez implementado ello, se sugiere pues controles propuestos. Aquí tenemos técnicas de prevención que van a disminuir la probabilidad, evitando de que el riesgo inicial se produzca, ¿no? Por ejemplo, aquí implementar zonas de descanso de trabajo con cubiertas, ¿no? Utilizar equipos de detección de índice UV, disponer de dispensadores de agua, formación e información sobre los riesgos de la radiación UV y el uso de lentes de seguridad con protección UV, ¿no? Entonces, estos controles propuestos son parte de la gestión de riesgos, que lo que hacen es disminuir el nivel de probabilidad, evitando que este riesgo inicial se produzca, y técnicas de protección que van a disminuir el nivel de severidad, ¿no? Reduciendo las consecuencias de producirse el nivel de riesgo, ¿no? Inicial. Por ejemplo, el tema del suelo inestable, ¿no? La evaluación del tipo de suelo por personal calificado, permisos de trabajo de alto riesgo para la formación e información sobre los riesgos de maquinaria pesada y el uso pues de implementos de seguridad como el casco, lentes, zapatos, ¿no? Por ejemplo, hablábamos ahí de que había un potencial riesgo por contacto eléctrico, ¿no? Por conexiones subterráneas, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas para poder eliminar, desenergizar pues las líneas, ¿no?
y luego utilizar equipos de detección de líneas subterráneas, también formar a los trabajadores sobre los riesgos eléctricos y el uso de los guantes y ropa dieléctrica, ¿no? Y también así como el calzado. Hablábamos hace un momento de la falta de orden y limpieza también, ¿no? Entonces, una de las medidas de controles administrativos son las capacitaciones sobre los riesgos locativos y el uso, pues, ¿no?, del implemento. Asimismo, también vimos, pues, por ejemplo, que hablaban acerca del rescate, ¿no? Una de las actividades por un derrumbe, ¿no?, que pudiera ocurrir, también como es una actividad de emergencia, ¿no?, es un plan de emergencia o contingencia, ¿no?, y el uso de EPPs requeridos para el cumplimiento de ese plan, ¿no? Entonces, como ven, acá, como ven que hemos hecho estas medidas implementadas, ahora vamos a estimar y valorar, de acuerdo a esas medidas propuestas, el nivel de riesgo, ¿no? Y aquí tenemos, pues, que de acuerdo a esas medidas implementadas se reduce, ¿no? Y se hace un riesgo tolerable, ¿no? Y lo cual el nivel de criticidad pues es considerado que se puede hacer la labor, ¿no? No es un riesgo crítico. Y aquí tenemos pues una matriz hiper de acuerdo a todas las actividades, las tareas, una evaluación inicial del riesgo, una reevaluación del riesgo y la implementación de las medidas de control propuestas, ¿no? Lo podemos esquematizar de esta manera. Esta es la matriz que tiene que estar disponible para esta actividad. Vamos a continuar con un nuevo ejemplo. Vamos a hablar del puesto de cortador de tela. Aquí vamos a analizar el puesto de trabajo, operario de corte de tela. Para este puesto hay una sola persona, no ha recibido capacitación, sí cuenta con procedimientos de trabajo, el tiempo dedicado a la actividad son 8 horas diarias, ¿no? Aquí tenemos un esquema del lugar donde él desarrolla sus actividades, ¿no? Donde vamos a poder observar pues las distintas áreas que tiene este puesto de trabajo y en la cual él interactúa, donde cumple sus funciones y actividades, ¿no?, de corte de tela. Aquí vamos a ver la identificación de los peligros en la matriz hiper. Vamos a primero ver de acuerdo al diagrama de procesos de la fábrica, ¿no? Hay un proceso de hilado, tejido, confección, distribución, y dentro de la parte de confección tengo corte, costura y acabados, ¿no? Esa etapa de corte es la que vamos a analizar. Una vez que hemos definido, ¿no?, la parte de la confección corte, eso vamos a esquematizar en tareas, ¿no? ¿Cuáles son las tareas? Tengo extendido, marcado, corte, ¿no? ¿Quién lo hace? El operario de corte. Y en cada una de esas tareas hay que identificar los peligros. En extendido, movimiento repetitivo, por ejemplo, de manos, máquina de corte automática, ¿no? Tableros eléctricos o cables expuestos deteriorados, ¿no? Y para esos 3 peligros que estoy identificando, también tengo su riesgo, exposición prolongada a los movimientos repetitivos. Para la máquina de corte automático, ¿no? Contacto con partes filosas, atrapamientos. Para tableros eléctricos o cables expuestos, contacto con partes energizadas, ¿no? Marcado, movimiento repetitivo también de mano y brazo, ¿no? Y aquí que tenemos la exposición prolongada a estos movimientos repetitivos como riesgo, ¿no? Postura de trabajo, el riesgo, postura forzada o inadecuada, ¿no? Corte, ¿no? Máquina de corte automática, el riesgo, contacto con partes filosas, atrapamientos, el tablero eléctrico, cables expuestos, contacto con partes energizadas, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, lo que estamos haciendo es por cada tipo de peligro, su clasificación, ¿no? Y esta clasificación de cada peligro, su posible riesgo, ¿no? Y eso es lo que vamos a analizar.
Para el cálculo del nivel de riesgo vamos a aplicar la metodología del índice, ¿no? De 1 a 3, por ejemplo, sabemos que es un solo operario de corte, por lo tanto su índice es 1, ¿no? El procedimiento existente también lo vimos, ¿no? Pudimos observar que sí habían procedimientos existentes según la descripción, la capacitación y la exposición al riesgo es continua, 8 horas, ¿no? Por lo tanto, la exposición siempre va a ser 3, ¿no? Y aquí tenemos la valorización del riesgo, ¿sí? Donde pues encontramos los riesgos intolerables, importantes, moderados, tolerables y triviales, ¿no? Y de acuerdo a ello hay una interpretación, ¿no? Cuando el riesgo está entre moderado, importante e intolerable, el nivel de riesgo es significativo, ¿no? Y cuando está intolerable y trivial no es significativo. Entonces, para eso hacemos la evaluación de los riesgos, probabilidad, consecuencia, y tenemos este esquema, ¿no? Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos, ¿no? Recuerden que en verde es algo controlado, ¿no? Entonces, se emite más un juicio sobre la tolerabilidad y cuestión del riesgo, ¿no? Y aquí tenemos, ¿sí? Para estas actividades que acabamos de describir en la parte extendido, había movimientos repetitivos de la mano, ¿no? La exposición, si ven este nivel de riesgo sale moderado, colocan 1 por el índice de personas expuestas, 1 por el índice de procedimientos, es decir, no hay procedimientos, 1 por capacitación porque no ha recibido capacitación y 3 por el nivel de exposición, ¿no? Si sumamos ahí, tenemos un índice de probabilidad de 5, ¿no? 5 por 2, que es la pérdida, la severidad 2, porque es una lesión con incapacidad 10, ¿no? Y eso es moderado, ¿no? Entonces, ¿qué controles adicionales hay que implementar? ¿Sí? Y ahí se ponen las medidas de control propuestas. Entonces, de esa manera vamos a hacer la valoración, ¿no? Por ejemplo, también hay un riesgo que sale intolerable, ¿no? Porque también puedo sufrir algún contacto eléctrico, ¿no? Por la máquina. Entonces aquí también tenemos pues que es intolerable porque la severidad sale 3, ¿no? Entonces también tenemos controles propuestos. Entonces de esta manera concluimos con la evaluación de los factores de riesgo, las metodologías y la implementación de una matriz hiper. Gracias.